introduzco a Juan muy rápidamente. Juan es Juan Rubio del Val, es arquitecto urbanista, en su caso por la ECHA de Navarra, y desde el 89 es responsable del área de rehabilitación urbana de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda. Entiendo que su ponencia va a versar acerca de las experiencias recientes que hayan tenido desde la sociedad. Además, es otras muchísimas cosas, como todos los ponentes previos, y todas o muchas de ellas relacionadas con estas cuestiones de vivienda. Representante de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo. Bueno, vamos a ir al grano. Vamos al grano, que es lo sí, suyo, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, comprendo, y además es muy difícil, lleváis ya mucho tiempo, así es que voy a intentar. La ponencia es relativamente visual y, aparte de dar las gracias a la organización, bueno, lo primero, ¿se oye bien en toda la sala? Vale, primera condición. La cuestión es que yo estaba y estoy preocupado porque creo que encaja de una manera un poco relativa, ¿no? He visto tanto por los contenidos de ayer como por los contenidos de hoy que el vector energético, unido a la palabra rehabilitación, vienen a ser un poco el leitmotiv de bastantes de las intervenciones. Yo he de decir, desde el primer minuto de mi intervención, que me pone a veces un poco nervioso, llevo 25 años con estos temas de rehabilitación, el identificar la rehabilitación exclusivamente en una clave energética. Suelo reivindicar la dimensión, la pluridimensión del concepto rehabilitación en un sentido amplio, y me gusta hablar de rehabilitación urbana, o, si queréis, un poco enlazando con el tema de la regeneración urbana integral. Voy a intentar, en los próximos 20-25 minutos, que son los que me habían dado y que no son excesivos, versar, y espero que os sea de alguna utilidad, tanto a los que estáis aquí, que tiene mucho mérito, como a los que estáis fuera, hablar de los antecedentes muy brevemente de nuestra función, de los resultados, sobre todo más desde la perspectiva de lo que se pretendía, los fundamentos de ese trabajo, las escalas, que ya algo se ha hablado, y por último las barreras. Como tantos otros, hemos nacido en los centros históricos, y es cierto que en ese momento la rehabilitación tenía un fundamento de estricta supervivencia. Estoy pensando en esos años 70-80, donde literalmente se hundían los centros históricos, y la necesidad era una necesidad muy perentoria, muy sentida por los usuarios de esos centros históricos, porque se caía la cubierta, se hundía el edificio, aparecían grietas, es decir, era una rehabilitación claramente menos inducida desde el punto de vista público del fomento y mucho más sentida. Las cifras las tenéis en la presentación, son cifras importantes, son recursos humanos puestos por parte de las administraciones públicas de cara a incentivar, que es de lo que yo voy a hablar, y fomentar la rehabilitación de iniciativa privada, fundamentalmente en tejidos residenciales, primero de los centros históricos y después de los barrios de los 50-60. Eso lo hemos hecho a través de una ordenanza, y suelo decir que, y seguramente a muchos de los que me estáis escuchando os va a tocar normar, es decir, hacer normal lo que nunca debe ser excepcional. Desde el año 89 venimos con una misma ordenanza que se va adaptando a las situaciones, normando y estableciendo los criterios por los cuales se conceden un tipo de ayudas de diferente signo, económicas, técnicas, etcétera, a los propietarios particulares para rehabilitar sus viviendas. Por tanto, nacemos en el centro histórico, como ves, y son el clásico sistema de ayudas económicas a fondo perdido para obras tanto en aquel momento en el interior de las viviendas como sobre los elementos comunes. Este mapa de la ciudad de Zaragoza refleja los edificios que tienen más de 50 años. Como podéis ver, son unos cuantos. Como es lógico, es sobre ese tejido, primero, como digo, en el centro histórico, que es la mancha amarilla, que ocupa 180 hectáreas y que junto con Sevilla es el centro histórico más extenso de toda la península, y luego actuamos en la periferia, en la periferia de los años 50-60, que ya no es esa periferia y es precisamente los barrios del 50-60,
en una actuación que explicaré, bueno, en un análisis breve. Para que os hagáis una idea del tamaño, de la cantidad del problema, no de la calidad, pues pensad que estamos hablando de casi 180.000 viviendas construidas en el periodo 40-80 y que representan el 63% del total de la ciudad. Este perfil, este dato es muy similar en muchísimas ciudades españolas. Y también un dato muy específico que es muy significativo: prácticamente 70.000 de estas viviendas no tienen ascensor, pero sobre todo si ponemos el énfasis donde no hay ascensor y además el número de alturas es superior a 4, llegamos a la conclusión de que hay casi 68.000 o sin casi viviendas en edificios de más de 4 plantas sin ascensor. Luego ya veis de alguna manera dónde y de qué tamaño estamos hablando. Eso hace que en el año 2000 los grupos políticos, por unanimidad, lo cual no es muy frecuente, decidan extender estas políticas de fomento de la rehabilitación al conjunto de la ciudad, aun sabiendo de que estábamos hablando de cantidades realmente importantes. La ordenanza se adapta, empezamos a establecer criterios territoriales, porque lógicamente cuando hay tanto por hacer hay que establecer algunas prioridades en funciones ya de criterios, pues unas zonas ARI, centro histórico, etcétera, y más o menos se mantiene. Con ocasión precisamente de esta extensión al conjunto de la ciudad, también nos damos cuenta, y así se nos pide por parte del Ayuntamiento, que examinemos 8.000 viviendas, que son las que veis reflejadas en esas manchas rojas y amarillas, situadas en los barrios de los años 50-60, que suman 658 edificios diferentes, lo que es todavía peor, 1.230 portales, que significa 1.230 comunidades de propietarios que no existen o no existían en la mayor parte, y lo que yo llamo a veces en plan de broma, 1.230 repúblicas independientes de mi escalera, ¿no? Lo cual da una idea de la complejidad del análisis y del problema. Básicamente, este trabajo consistió en cruzar el diagnóstico físico de esos edificios y el diagnóstico social. Este cruce de datos físicos y datos sociales va a ser una constante, y así aconsejo que se haga a cualquiera de las escalas en las que se quiera intervenir en el tema de la rehabilitación urbana con diferentes objetivos. Básicamente se divide la ciudad, en este caso, en 4 partes: norte, sur, este, oeste. Se adjudica a 4 equipos por concurso público de los 8 que se concedieron. Uno de ellos precisamente es de expertos de aquí de Madrid, que algunos son históricos, como Paco Pol o Teresa Arenillas, y otro es el equipo IDON, que opera en muchos lugares de España, y otros 2 son de ámbito local, en donde se mezclan hasta 50 profesionales para todo este trabajo. Básicamente lo que se hace es trocear el problema, clasificar las viviendas, estas 8.000 y pico, en diferentes categorías que nos inventamos en función de su sistema constructivo, de su edad, y por tanto seguíamos ese principio con Gerardo Ruiz, que alguno conoceréis, el profesor de la Escuela de Arquitectura, de a igualdad de tipología, igualdad de edad de edificación, seguro que va a haber igualdad de problemas de tipología, de patologías, perdón, y por tanto parecidas soluciones. Esto da lugar al tercer y último periodo de la ordenanza, en la que ya establecemos, además de los mismos criterios anteriores de priorizar determinadas zonas, ya empezamos a hablar de la palabra gestión, que va a ser la palabra clave, y ya empezamos a darnos cuenta de que hay que ir a determinados lugares y no esperar solo a que vengan. Es decir, empezamos a vislumbrar la necesidad de una gestión más proactiva, menos de esperar, menos de la ventanilla, y también centrándonos ya en 3 aspectos muy concretos, que son la accesibilidad, el ahorro energético y las energías renovables como obras preferentes a impulsar desde lo público, y la gestión en régimen de ventanilla única. De alguna manera, como es lógico, estamos orgullosos de los resultados,
que están ahí en esa imagen son importantes y se concentran en unos años, 2008 a 2011, y pues bueno, dan una idea del nivel de inversión, de la creación de empleo, este tipo de gestión y de inversión pública. Mucha gente cree que es una subvención que se tira al sumidero, pero nadie o muy poca gente se da cuenta del retorno que tiene en diversas formas de menores gastos en desempleo, mayores ingresos por licencias, IBIs, en fin, esto ha sido estudiado y más del 80% del dinero invertido en estímulo a la rehabilitación tiene un retorno a las diferentes administraciones públicas. Eso ha dado lugar a casi la intervención en 6 barrios, 2 de centro histórico y 4 de zonas de los años 50-60, y bueno, pues hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales que también se reflejan ahí. Estamos especialmente orgullosos de todos, pero del premio Best Practice de Habitat 2010 que nos dieron en ese año, ¿no? También a veces es conveniente medir el esfuerzo real en euros habitante año destinados a esta actividad, que es la actividad del estímulo del fomento de la rehabilitación privada, muy centrada en lo residencial. Bien, Zaragoza en ese periodo vemos ahí cómo duplica al siguiente prácticamente y multiplica por 4 a la ciudad de Madrid, que no es que no haya hecho cosas, ha hecho muchas cosas, pero ahí está medido el esfuerzo de cada una de las ciudades. Pero sobre todo, más que los resultados cuantitativos, yo quiero destacar en esta intervención un poco, yo creo que un poco diferente de otras que he podido escuchar, los efectos obtenidos con este tipo de políticas. Primero, hemos conseguido visualizar el modelo de rehabilitación que pretendíamos, que era una rehabilitación que iba más allá de la mera componenda o de la mera reparación y que pretendía devolver las viviendas al mercado, interviniendo de manera integral en los edificios, en la envolvente íntegra, cubierta, fachadas, ventanas, etcétera, y resolviendo los problemas funcionales para dejar viviendas de calidades y de sistemas de confort similares a una vivienda de protección oficial. También ha servido para formar equipos, aunque os parezca mentira, en el 2007-2008 teníamos que perseguir a arquitectos, aparejadores y constructoras para que vinieran a hacer estas intervenciones. Y también hemos podido adquirir buena y abundante experiencia de gestión para, sobre todo, identificar las barreras, de las que hablaré un poco al final, y para ver por dónde van los caminos. Paso muy rápidamente esta parte de la conferencia o de la charla, viendo resultados en diferentes barrios, en donde sí que se destacan algunos aspectos energéticos, como con la intervención en el conjunto de la envolvente se pasa de una G a una C, en este caso, pero también se resuelve algún problema tan grave como la falta de accesibilidad y alguna pequeña ampliación que veis en el circulito. Las obras tienen su desarrollo normal, en fin, no tiene mucho misterio. Estas viviendas son las más antiguas de todas las que estudiamos de estos conjuntos que os he citado, y están terminadas una parte de ellas, pero ahora mismo en otra atacada vamos a rematar el bloque completo, ¿no? Otro edificio que está en la parte sur de este mismo barrio, también veis la imagen del antes y el después, y veis en planta cómo se ha solucionado el tema de la accesibilidad, y sobre todo destacar que todo esto se ha hecho con las personas viviendo dentro. Son obras de aproximadamente 12 meses más o menos de intervención y de inversiones que oscilan entre los 25.000 y los 45.000 euros por vivienda. Esta es una de las últimas, realizada solo con ayuda municipal, y esta es una actuación, lo mismo, de nuevo resolver el problema de accesibilidad, actuación en toda la envolvente, y una sola particularidad en la parte derecha de la imagen arriba, unas placas mixtas que son fruto de una empresa local en Zaragoza, Endef, mixtas en el sentido de que son térmico solar y también fotovoltaicas, que están alimentando ascensores que tienen a su vez sistemas de acumulación, el Otis Switch, lo voy a decir porque es el único, que además consume muy poca energía. El conjunto de todas estas actuaciones que pudimos meter en un proyecto europeo superaban con mucho el 50% en términos de demanda, y bueno, los resultados están ahí. Otros ejemplos, como es este, en otro barrio,
el antes y el después. También aquí tuvimos un premio nacional a la mejor rehabilitación ese año. Otra intervención de menor escala, en este caso con fachada no ventilada, pero sí cerámica, distinta del SATE, una intervención que ha quedado muy bien, a mi juicio. Y esta otra, en donde no se pudo realizar lo que veis ahí en el dibujo, pero sí pudimos realizar un solo ejemplo. Aquí la gestión no fue tan adecuada y fallamos. Y por último, en este último barrio, el barrio del Grupo Antes Girón, ahí estamos con dos edificios que son los que están en la parte de abajo a la izquierda, uno de ellos completamente terminado, de nuevo se instala ascensor, obras, se aprovecha para drenaje perimetral y la obra ya tiene este aspecto al final, terminada, alcaldes, ministros. Este es el aspecto anterior y este es el aspecto posterior de ese edificio. Y ahora justo en la parte de atrás de ese mismo edificio, hace unos meses se ha iniciado la última de estas intervenciones y bueno, pues con un criterio muy parecido y con resultados también muy parecidos. Bien, siguiente aspecto, lo que yo llamo los fundamentos. Normalmente estamos acostumbrados a ver esto que acabo de enseñar, muy deprisa, disculpad, pero el tiempo no lo permite, a ver los resultados finales de algunas actuaciones de rehabilitación. Pero pocas veces nos damos cuenta de lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, como la imagen de la montaña de hielo, del iceberg, es más importante en la experiencia nuestra que lo que está arriba, sin despreciar, por supuesto, lo que hay arriba. Yo sostengo que los técnicos españoles estáis suficientemente preparados para resolver los distintos sistemas de rehabilitación con criterios energéticos y otros temas, pero quizá los problemas están más en esta parte de abajo de la diapositiva, ¿no? No voy a poder comentar todos, pero sí un poco los dejo ahí y voy a hacer alguna referencia. No es casualidad que tengan esta digamos, secuencia, primero información, luego diagnóstico participado y consensuado y sentido por los propios propietarios, si no es imposible, pero me voy a centrar en un par de cosas. Propuesta técnica y clara. Es de puro sentido común. Desde un punto de vista de lo público, no somos nada partidarios, respetando a quien lo haga, las intervenciones puntuales y parciales o los planes renove pues, de ventanas, o los planes renove de ascensores, o los planes renove de cualquier aspecto puntual. Somos más partidarios y nuestra experiencia nos dice que no es tan fácil el convencer a una comunidad de propietarios o de animarla a este tipo de obras, de hacer una actuación más global sobre el conjunto de los elementos comunes que se encuentren en una cierta obsolescencia. Por eso este comentario. Deberían propiciarse desde lo público actuaciones combinadas e integrales, aunque su amortización en lo económico, no solo en el aspecto energético, pero como revalorización del propio inmueble, etcétera, tengan un tamaño mayor, que puede llegar a los 12 o 15 años en el peor de los casos, pero es ahí donde vemos la función de lo público, ¿no? Por tanto, somos más partidarios de ese impulso y de ese apoyo a las medidas pasivas y a la implantación de renovables frente a otro tipo de estrategias de mera sustitución, por ejemplo, de calderas, que creemos que no es el camino adecuado. Claro que ahorra energía, pero lo que ahorra energía es no tener necesidad de consumirla. En ese sentido, en los ejemplos y en las escalas en las que ya estamos interviniendo de mayor nivel, este es un barrio de 1.500 viviendas, planteamos claramente qué tipo de actuaciones son, de una manera clara y expresadas pues, como están ahí. Planteamos también de una manera lo más clara que podemos las posibles fuentes de financiación. Este sería un caso en el que existe la posibilidad de una financiación a varias bandas, que es la más lógica cuando hay pocos recursos, a la banda de Europa y a la banda de las diferentes administraciones públicas, y como la parte privada procuramos que no supere el peso de los 60 euros mes, bien porque tienen algún pequeño ahorro estas familias, bien porque se consigue una financiación a 7, 10 años, dependiendo de los sistemas que estamos estudiando.
El otro aspecto que quiero destacar de esta especie de parte de fundamentos de la rehabilitación es precisamente la necesidad imperiosa de comunicar muy bien lo que se pretende hacer. Nosotros hemos procurado lanzar un mensaje doble, un mensaje a corto plazo que habla de la necesidad de mejorar la calidad de vida dirigida a personas mayores sobre todo, pero también un mensaje a largo plazo para personas jóvenes de que rehabilitar es invertir, que no es una mera reparación, ¿no? Y es muy desaconsejable, a pesar de la imagen ahí, la anterior era, el que se hagan aproximaciones a las comunidades de la menor escala a la mayor, es decir, primero la escalera, después el edificio y finalmente el conjunto urbano. Ganarse la confianza es fundamental. Si no se gana esa confianza es materialmente imposible, aunque se tenga el dispositivo técnico, el financiero, etc. La viabilidad económica está muy demostrada que va a ser en el presente y en el futuro la suma de varias fuentes posibles. Por tanto, tenemos que tener eso claro. Esto se ve muy bien en este esquema, en donde muchos de los ejemplos anteriores lo han sido gracias a una preponderancia de la financiación pública que no va a existir, por más que sea necesaria, en un porcentaje menor. Pues se habla del 25, del 30% como un motor inicial, pero el gap, en la diferencia esta, lo que está en gris en pantalla, esto es lo que tenemos que conseguir. Este es un esquema proporcionado por Ferrovial Agromán, que utilizamos muchas personas para expresar claramente de dónde tienen que venir esas diferentes fuentes de financiación en el futuro, no solamente del ahorro energético, también de servicios del propio barrio, de incrementos puntuales de edificabilidad, ¿por qué no?, de nuevos usos, etc. Y por último, también, no menos importante, todo lo anterior se puede ir al garete si no hay el adecuado dispositivo de acompañamiento social y administrativo que remate, por así decirlo, todo el proceso, largo proceso anterior, que normalmente viene a durar entre 1 y 2 años. Y es un dispositivo ya de ejecución concreta de las obras. A nosotros nos ha ido muy bien la creación de la Comisión de Obras mixta entre técnicos, administración y propietarios, que permite una interlocución buena. En ese sentido, sin gestión, que no es burocracia, sin gestión es imposible la rehabilitación residencial. Nosotros lo planteábamos en 2 fases. Yo en esto tampoco soy excesivamente partidario, puede hacerse de otras maneras, en el sentido de que primero un equipo técnico mixto, trabajador social o personas con esa formación de la intermediación con personas y técnicos, hacían todo el trabajo hasta llegar a formalizar el acuerdo, el convenio, y un segundo equipo realizaba claramente ya el inicio de la obra, el desarrollo de la obra, etc. Voy acabando. Probablemente España no tiene, digo, el conjunto de nuestras ciudades no tiene esta imagen como imagen media, ¿no? Esta es una imagen, algunos la habréis reconocido, de la ciudad de Vitoria, que no la pongo ni como, bueno, es una imagen probablemente, y sin ser un barrio degradado ni con problemas sociales graves, etcétera, responde mucho mejor esta imagen o incluso esta misma a determinadas zonas de los barrios de los años 50, 60, 70, ¿no? Este es, yo creo, en cierto modo, el escenario futuro de la regeneración a escala, como se ha dicho por parte de Elena anteriormente, a escala mayor, a escala de conjunto urbano, de barriada, pero no solo de edificio. Nosotros así lo estamos haciendo en un barrio del norte. Toda esa delimitación que hay arriba son 14.000 viviendas formadas por diferentes conjuntos urbanos que hemos analizado. Veis cómo están a una distancia adecuada del centro urbano. El crucecito ese amarillo es la Plaza del Pilar, el rojo es el Cerro Inglés, el Corte Inglés, en fin, estando bien situados. Sin embargo, la realidad es que su caracterización urbana y de espacio público y de la propia edificación no es la más adecuada. Paso muy rápidamente para que veáis un poquito el tipo de edificación, años 68, 69, no especialmente mala, no especialmente degradada, pero sí hecha con unos estándares y con unos requerimientos claramente bien diferentes, y en donde el espacio público, por una serie de indeterminaciones sobre su propiedad,
pues no está tratado. Bien, de manera muy rápida, la manera como nos aproximamos, como nos acercamos a la intervención a la escala de barrios o bien a la escala general, 14.000 habitantes, o a la particular de 1.500 viviendas, estaríamos en estas tres líneas de trabajo, ¿no? La mejora de la habitabilidad, la que llamamos calidad de vida a corto, buscando esa complicidad con las personas que viven ahí, generalmente mayores, que tienen que ver con la propia vivienda y con el entorno, ¿no? También la otra línea de trabajo es la diversidad social, es decir, estos barrios monocultivo son monocultivo porque son básicamente residencia, pero residencia de un determinado tipo de personas. Creemos que la diversidad poblacional, socioeconómica y de usos va a ayudar a regenerar y a revitalizar el barrio. Y por último, de una manera de pura sensatez, que como ya se ha insistido mucho, pero básicamente con una intervención con criterios de una economía baja en carbono y pensando en una calidad de vida más en el largo plazo, teniendo en cuenta todos los aspectos energéticos, residuos, en fin, todo el metabolismo urbano a la escala de barrio, ¿no? Estos objetivos tienen, como es lógico, la contrapartida de una serie de acciones, que las veis ahí y que vamos a pasar. Y finalmente estas acciones en materia de rehabilitación de edificios, de espacio público, de nuevas viviendas, nuevos habitantes, etcétera, lo que tienen es una repercusión claramente en el empleo local, en la reactivación económica y en la innovación. Paso muy rápidamente estas imágenes porque algunas ya las habéis visto, cómo aprovechando un problema que es la falta de aparcamiento podemos encontrar una posible fuente de solución, ocupando este tipo de espacios que lo admiten con aparcamientos semiautomáticos, que al mismo tiempo pueden generar una pequeña ayuda económica. En fin, son diversas posibilidades también de intervención. Lo que he comentado, tenemos que buscar nuevos habitantes que a lo mejor pueden venir de incrementos perfectamente posibles previa modificación puntual del plan porque lo admite la densidad de esos barrios, o bien también generando la posibilidad de que haya nuevos usos, que no los hay, tanto en el nivel de equipamientos como el de algún terciario que pueda ser interesante. Y por último, pues todo el trabajo que lleváis aquí ya dos días, que no voy a insistir, sobre las intervenciones a escala de barrio en este sentido que ha salido ya varias veces, ¿no? Bien, esto nosotros lo estamos incorporando a un proyecto europeo del Horizon 2020, un proyecto que se llama Viva in City y que se presentará ahora en mayo por segunda vez. Lo hacemos con un montón de gente, como suelen ser estos proyectos. Confiamos en que esta segunda vez lo consigamos junto con la ciudad de Budapest y la ciudad de Ankara. Y acabo con esta diapositiva. El otro día, un profesor de esta universidad, que se llama Agustín Hernández Aja y que muchos conoceréis, intervino durante hora y media, en Zaragoza le dimos más tiempo y me dio mucha envidia. Y su conferencia fue muy significativa, el título, de la rehabilitación a la regeneración urbana integrada. Además, la rehabilitación la puso en minúscula, yo la he puesto también en minúscula, y la regeneración urbana integrada la puso en mayúsculas, como, en fin, dándole claramente una mayor importancia. Él planteaba, en una línea que comparto, esa necesidad de pasar de la escala del edificio a la escala del ámbito mucho más amplio, que había todavía barreras a día de hoy. Las legislativas, aun yendo en la buena dirección, la famosa ley de las TSR, son insuficientes y reclamaba en la próxima legislatura una nueva ley del suelo o una modificación importante, mayor todavía de la que ha supuesto la ley de las TSR, para dotarnos los ayuntamientos y los particulares de instrumentos más adecuados para la intervención en áreas consolidadas. Luego, vencer la inercia administrativa, que todavía está muy centrada en el apoyo a solo el tema viviendas, ¿no? Solo viviendas y solo energía. Hay una especie de obsesión de que lo único que merece recibir ayuda por parte de Europa y de España sea el vector energético, contra el que no estoy, como es lógico, bajo ningún concepto,
pero yo creo que la rehabilitación en su conjunto, como he dicho al inicio de mi intervención, tiene una justificación pluridimensional en muchos otros aspectos y esos otros aspectos se tienen que considerar. Falta también cultura institucional en el sentido de que no hay hábito de una gestión territorializada. El de equipamientos va por un lado, el de escuelas por otro, el de salud por otro. Hay poco hábito de una gestión sectorial situada en el propio territorio, ¿no? Cuando el sector inmobiliario estaba muy alto, decíamos que la rehabilitación no tenía sentido porque era mejor tirar, porque bueno, en aquel momento estaba mal. Y ahora, porque está justo lo contrario, el sector inmobiliario está muy bajo, el precio no merece la pena, el coste de la rehabilitación prácticamente iguala en muchos barrios de estos al valor de la propia vivienda. Bueno, el caso es que nunca es adecuado, puede dar que pensar. Y por último, y no menos importante, falta mucha cultura de la participación en los procesos de intervención general, pero específicamente en la ciudad consolidada, porque en la ciudad consolidada, no se nos olvide, vivimos las personas y es con las personas con las que tiene que hacerse la rehabilitación. Yo lo resumo de una manera, con algún compañero que hoy está también en la sala, en dos especies de mandamientos, ¿no? No hay demanda todavía, especialmente en los aspectos energéticos, sí que la hay en otros aspectos funcionales, como puede ser el tema de ascensores o los temas de conservación grave, pero es que si se volvieran locos todas las comunidades de propietarios y ahora quisieran rehabilitar sus viviendas, tampoco tendríamos la oferta en clave de financiación adecuada a este tipo de agentes, como son las comunidades de propietarios. El 87% de nuestro país lo gestionan comunidades de propietarios y tampoco habría una oferta todavía adecuada, a pesar de la experiencia, en clave de gestión, como he manifestado un poco a lo largo de la charla. Decíamos y veíamos un poco cómo esos fundamentos de la rehabilitación están ahí. Me he dado cuenta, preparando la charla, cómo muchos de ellos tienen que ver con la palabra, en fin, las palabras comunicación, concertación, coordinación, tienen todas esa raíz, esa inicial que hace referencia al trabajo colaborativo, al trabajo cooperativo, al trabajo en común, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que en la rehabilitación, si queremos ir rápido, que cada uno vaya por su lado, cada uno me refiero a cada gente, cada sector, cada disciplina académica, pero si queremos llegar lejos en esta materia, mi consejo, siguiendo el del proverbio africano, es que vayamos juntos, que vayamos acompañados. Muchas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias, Juan, por la concreción. Creo que espléndidamente. No sé si tenéis cuestiones tanto para él como para Elena. Yo creo que podríamos hacer una ronda, ya que Juan efectivamente se ha ceñido a lo previsto. No sé si tenéis preguntas tanto para él como para Elena que puedan ser de interés relativo a lo urbanístico, porque el cambio que viene después es que las conferencias siguientes no tienen tanta densidad en cuanto a lo urbano, en cuanto a lo relacionado con la ciudad. Sí, Luis. Elena anda por aquí abajo, si queréis alguna pregunta contra ella. Para ella también estaría bien. Bueno, siendo como es la gestión, la microgestión, uno de los puntos clave de todo el trabajo que hacéis y uno de los puntos, la piedra de toque de toda la viabilidad de estos procesos, ¿no crees qué piensas de la ley de propiedad horizontal? ¿No debería que generar un marco legislativo para la autogestión de las comunidades de propietarios o para la microgestión basada en un modelo de gestión de la propiedad horizontal distinto? Porque parece que chirría y que está ya superada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ha habido algunos cambios con la ley de las TSR para facilitar mayorías, que sería lo lógico, mayorías normales en cualquier régimen común de empresa, de cualquier cosa, una mayoría debe facilitar. Eso puede ayudar, pero probablemente siga insuficiente. Yo suelo decir que en el futuro yo creo que va a ser necesaria una gestión mucho más inteligente y profesionalizada de las comunidades de propietarios agrupándose. Si hablamos de escala, yo imagino en el futuro
asociaciones de propietarios a nivel de barrio, como pasa en los países nórdicos, que van a gestionar por razones de puro egoísmo el conjunto de esas intervenciones, y esas macrocomunidades de propietarios de 2.000, 3.000, 4.000, que ya en algunas ciudades está empezando a producirse ese fenómeno de concentración, van a poder disponer, y lo exagero un poco, de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, de arquitectos, de todo tipo de profesionales que van a mejorar y a profesionalizar y a hacer más inteligente la gestión, que ahora es una gestión a la defensiva, es una gestión por igualas. Iguala para la gente, que decir, si a la gente le das 300 euros por hacer algo y le vuelves a dar 300 euros por hacer lo que planteaba aquí, pues lo más seguro es que no haga lo que yo planteaba aquí y siga haciendo lo que ha hecho toda su vida. Es decir, cuando se plantea una gestión por objetivos, por revalorización, etcétera. O sea, creo que debe darse una profunda renovación de la gestión del patrimonio residencial en nuestro país, que la puede favorecer alguna modificación puntual, pero yo creo que va a venir del asalto, yo empleo esa palabra, profesional, de muchos de los que estáis aquí o oyéndonos en vuestras casas y despachos, de ese sector que se ha dejado en manos de administradores de fincas muy respetables, pero que probablemente han actuado, como digo, más a la defensiva, más a la reparación y menos a una gestión proactiva del patrimonio. Fenomenal. ¿Hay más cuestiones? Sí. Aurora. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta más orientada quizá hacia el ponente de Zaragoza, pero un poco abierta a los dos. Se ha hablado en la primera intervención que ha asistido de los, digamos, de las políticas municipales orientadas a peatonalizar los cascos históricos para reducir la contaminación energética, etcétera. Entonces, eso muchas veces no tiene en cuenta la población, que cada vez es más, está más envejecida, las dificultades de movilidad de personas mayores, pero también de gente joven, de familias con niños pequeños, etcétera. Entonces, eso que está totalmente de espaldas a la evaluación, digamos, de la población o de ciertos barrios, pues quería saber cómo se está enfocando, porque esta segunda intervención del ponente de Zaragoza sí ha tenido en cuenta pues esas intervenciones para mejorar la movilidad de los edificios, pero digamos, yo quería un poco en los distintos aspectos. Bueno, yo estaba señalando a Elena, que creo que ha estudiado más y ha lanzado más, y yo creo que merece la pena que lo conteste. Mientras le llega el micrófono, vuelve a ser puro sentido común. Si nos preocupa la accesibilidad del edificio, ¿cómo no nos va a preocupar la accesibilidad de lo que está fuera del edificio? Naturalmente, pero sobre todo la clave vuelve a estar en la participación. Vuelve a estar en la interlocución con los usuarios finales de lo que tratamos de mejorar, sea el edificio, sea el barrio, sea la ciudad. Pero yo creo que Elena tiene alguna cosa segura. Vale, bueno, yo lo que intentaba comentaros es que yo creo que esas tres patas siempre tienen que ir juntas. A mí las operaciones que solo se basan en la peatonalización del centro me parece que son perfectamente incorrectas, porque efectivamente los centros de las ciudades o están gentrificados o están degradados porque están guetizados y, por supuesto, tienen muchísima población envejecida. Entonces, toda esa operación tiene que ir combinada con mezcla de usos, tiene que ir combinada con la existencia de servicios adecuados para todas esas personas que de alguna manera han entrado ahí en determinadas circunstancias y no pueden mantener su calidad de vida. O sea, son esas cosas un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, que para generar calidad de vida para todos se está reduciendo la calidad de vida para los usuarios de esos espacios. Entonces, yo creo que cualquier campaña de peatonalización no debe basarse exclusivamente en la reducción de la entrada de coches de más de 10 años, en la reducción a los coches de los residentes, sino en un correcto ajuste de lo que significa
el ejercer esa peatonalización dentro del barrio, de lo que significa incluir espacios verdes, de lo que significa el uso de rampas. Yo creo que estamos todos muy cansados de ver los espacios duros que se han generado como espacios de habitación exterior para población envejecida y para niños, con un minimísimo espacio ahí, como con este tipo de suelo flexible para que los niños más pequeños jueguen. Yo creo que el criterio que se está estableciendo es un criterio como demasiado sectorial, que no se está haciendo de la manera global que requiere el conocer las necesidades de los habitantes del barrio, y coincido con Juan en que realmente no hay ninguna operación de rehabilitación que pueda prescindir de los habitantes. Eso, o sea, es inviable, eso está condenado al fracaso y a la reducción de la calidad de vida de los habitantes. Fenomenal. Gracias, Elena.